Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bastante bien, al igual que todo este gran equipo que con todo el gusto le informamos. Mi nombre es Daniel Rosas, es Impacto Económico y vamos a comenzar con los titulares en esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos sobre Venezuela, que rechaza la amenaza de Estados Unidos de bloquear su comercio marítimo. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la economía circular aporta el 5% del empleo mundial, según un estudio de Circle Economy en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo. Y en nuestro recorrido digital le estaremos contando que China marca récord de viajes de pasajeros de tren en los primeros 11 meses del 2025. Vamos con el detalle de la información. Comenzamos con el detalle y como le adelantaba, el gobierno de Venezuela repudió la amenaza militar de Donald Trump y reafirmó que defenderá sus derechos al libre comercio, a la soberanía y a la independencia nacional. A través de un comunicado, aseveran que la acción impulsada por el presidente Donald Trump pretende forzar el robo de recursos naturales de la nación sudamericana. En este sentido, la República Bolivariana reiteró que ejercerá plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía en estricto apego a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Al respecto, Caracas hizo un llamado a la comunidad internacional a rechazar la avanzada guerrista de la Casa Blanca. Revisamos algunos párrafos del comunicado difundido por el gobierno venezolano. De entrada dice: hacemos un llamado al pueblo de Estados Unidos y a los pueblos del mundo a rechazar por todas las medidas esta extravagante amenaza que devela una vez más las verdaderas intenciones de Donald Trump de robarse las riquezas del país que vio nacer al Ejército Unido Libertador de Sudamérica y que vio nacer a nuestro libertador Simón Bolívar. El pueblo de Venezuela, en perfecta unión popular, militar, policial, sabrá defender sus derechos históricos y triunfar por el camino de la paz. Continuamos en el texto que dice: el señor Donald Trump, de manera textual, esgrime la siguiente expresión intervencionista y colonialista: hasta que regresen a los Estados Unidos todo el petróleo, tierra y otros activos que nos robaron anteriormente. Su verdadera intención, que ha sido denunciada por Venezuela y por el pueblo de Estados Unidos en grandes manifestaciones, fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones. Y también finaliza este documento indicando que Venezuela jamás volverá a ser colonia del imperio ni de poder extranjero alguno y continuará recorriendo, junto a su pueblo, la senda de construcción de la prosperidad y la defensa irrestricta de nuestra independencia y soberanía. El pueblo venezolano, dice, en perfecta unión popular militar policial, se mantiene firme en el cuidado irrestricto de su territorio, de sus riquezas y de su libertad. Con nuestro padre el libertador decimos: por fortuna se ha visto a un puñado de hombres libres derrotar imperios poderosos. La reacción de Venezuela se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzara sus agresiones tras amenazar con bloquear su comercio marítimo. En una insólita declaración, el jefe del Estado estadounidense se apropió de forma retórica de los recursos de Venezuela, aseverando que el país le debe petróleo y territorio a la nación norteamericana. Esto en un acto que desmiente la narrativa de la supuesta lucha contra el narcotráfico esgrimida por la Casa Blanca y que amenaza directamente con el expolio de recursos y territorio, tal como el gobierno venezolano viene denunciando desde un principio. En este orden, el Ejecutivo estadounidense declaró como organización terrorista internacional al gobierno de Venezuela, en un acto que confirma que Estados Unidos se aboca a la piratería y desprecio del derecho internacional en su nueva avanzada guerrista en contra de la región. Vamos ahora a otro tema. Le cuento que las más recientes proyecciones, o les estaré hablando de las más recientes proyecciones de la CEPAL, y es que América Latina y el Caribe mantienen el escenario de crecimiento, aunque en un bajo espectro. El organismo, la CEPAL, advierte que la recuperación sigue siendo frágil, condicionada por la desaceleración global, la volatilidad financiera y la limitada inversión productiva en la mayoría de los países. En este contexto regional marcado por la cautela, Venezuela destaca como la economía de mayor dinamismo. Según la CEPAL, el país registró un crecimiento cercano al 8,5%, el más alto de América Latina, consolidando una tendencia de recuperación sostenida tras años de contracción. Este desempeño contrasta con el ritmo moderado de las principales economías de la región y pone en evidencia una reactivación impulsada por el aumento de la actividad interna y la recomposición de sectores estratégicos.
El informe subraya que mientras gran parte del continente avanza lentamente, la economía venezolana se posiciona como un caso relevante de crecimiento en un escenario regional adverso de bloqueos, sanciones coercitivas unilaterales y también asedio imperialista. En más información, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció los ataques de Estados Unidos y la Unión Europea hacia la economía de su país en medio de las sanciones en contra de Rusia. Además, enfatizó que el accionar de Occidente al congelar los activos rusos es un robo descarado, dijo, que afecta al país y a su población. Escuchamos al ministro ruso. Como sabes, no estamos en contra de la competencia, pero debe ser justa. Cuando los competidores intentan dominar mediante aranceles del 100 e incluso del 500%, esto no es la globalización que Estados Unidos defendió tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando se imponen sanciones citando explícitamente las opiniones políticas de un país o individuo en particular, esto no es desigualdad. Es un acto de coacción y cuando estas sanciones implican, por ejemplo, prohibir las operaciones de las mayores empresas del mundo, como en nuestra firma privada Lukoil y la estatal Rosneft, no veo ninguna justificación real si entiende lo que realmente está ocurriendo. No veo más que un intento de suprimir a la competencia, empleando métodos sin escrúpulos. Esto indica que Occidente, incluidos Estados Unidos, no siempre posee la fuerza para un combate justo. En cambio, recurren a mantener sus posiciones dominantes mediante tácticas despiadadas, completamente antidemocráticas y antimercado. De hecho, el hecho mismo de que el robo corre en la sangre de los europeos es evidente en el ejemplo de los activos rusos congelados. Por cierto, los activos iraníes también están parcialmente congelados, igual que los de Venezuela y muchos otros países. Este deseo de robo parece, evidentemente, estar genéticamente arraigado en muchos de nuestros colegas occidentales. Ahora, realmente empiezan a volverse unos contra otros sobre si es aceptable incautar dinero ruso. Han surgido algunas voces sensatas, pero simplemente quedan ahogadas por los gritos de Bruselas. Por cierto, no es casualidad que muchos medios en Rusia y en el extranjero ya hayan apodado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como la Führer Úrsula. Le cuento en más información que en Reino Unido estará comenzando a regular las criptomonedas para impulsar la economía digital. El gobierno británico anunció un nuevo marco regulatorio para los criptoactivos a partir del año 2027. Este marco obligará a las empresas de criptomonedas que deberán someterse a la supervisión de la Autoridad de Conducta Financiera, en línea con las normas de transparencia y control aplicables a otros proveedores de servicios financieros para mejorar la seguridad, claridad legal y también la confianza de los usuarios. Este plan tiene como objetivo promover mercados abiertos y competitivos y una innovación responsable, aunado a la protección de millones de consumidores y a la reducción de delitos cibernéticos en el mercado británico. Hago rápidamente una primera pausa, pero al volver en nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la economía circular aporta el 5% del empleo mundial, según un estudio reciente. Volvemos con detalles. Un nuevo informe en conjunto de Circle Economy y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, reveló que la economía circular genera el 5% del empleo mundial. Para conocer más detalles, este equipo le preparó el siguiente material. Según un nuevo informe conjunto de Circle Economy, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Grupo del Banco Mundial, en asociación con la Alianza de las Naciones Unidas para la Acción sobre una Economía Verde, entre 121 y 142 millones de personas en todo el mundo trabajan en sectores que contribuyen a la economía circular, como la reparación, el reciclaje, el comercio de segunda mano y la gestión de residuos. Esto representa aproximadamente entre el 5 y el 5,8% del empleo mundial total.
El estudio del primer análisis global sobre empleo en la economía circular muestra que la mayoría de las actividades de economía circular se concentran en el sur global. Las regiones de las Américas y Asia-Pacífico registran las mayores proporciones de empleo circular, con un 6,4% y un 5,8% respectivamente. El informe también revela que más de la mitad de todos los trabajadores de la economía circular, el cual asciende a más de 74 millones de personas, están empleados en la economía informal, donde los empleos no están regulados ni cuentan con protección estatal. Esto es particularmente frecuente en el sur global, dejando a muchos de los trabajadores que impulsan el desarrollo sostenible y cuidan nuestro planeta entre los más desfavorecidos. A menudo enfrentan condiciones laborales precarias, ingresos inestables y bajos salarios. Los hallazgos instan a los responsables de políticas a integrar los derechos de los trabajadores y la protección social en las estrategias de la economía circular. Con demasiada frecuencia, la legislación ambiental prioriza los objetivos climáticos, mientras descuida la dimensión social y a las personas que impulsan la transición. Para garantizar una transición justa hacia la economía circular que no desfavorezca al trabajador, el informe recomienda lo siguiente. 1. Promover la circularidad mediante la contratación pública y la inversión en sectores de alto potencial como la manufactura y la construcción. Desarrollar programas educativos inclusivos con enfoque en jóvenes, trabajadores informales y mujeres. Asimismo, el informe llama a hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, extender la protección social a los trabajadores informales y defender los derechos laborales fundamentales. De igual forma, fortalecer los ecosistemas de datos a nivel local, nacional e internacional para monitorear y evaluar las actividades de la economía circular y las tendencias de empleo relacionadas. Un claro ejemplo de que la economía circular aporta al empleo mundial lo encontramos, por ejemplo, en China, en donde la floreciente economía de baterías circulares para vehículos eléctricos impulsa la transición ecológica. Vamos a ver algunos detalles. El mayor mercado mundial de vehículos eléctricos ha logrado avances significativos en el desarrollo de su industria de reciclaje de baterías durante los últimos 5 años. La creciente adopción de vehículos de nueva energía en el país ha impulsado un aumento en el número de baterías al final de su vida útil, lo que requiere estrategias de reciclaje eficientes para mitigar los riesgos ambientales y recuperar materiales críticos. Durante el Plan Quinquenal 2021-2025, una economía circular de baterías de vehículos eléctricos se ha consolidado rápidamente en China, en un cambio de paradigma esencial para un futuro sostenible y más ecológico, tanto en el sector de los vehículos eléctricos como en el de almacenamiento de energía. Durante décadas, las rocas de fosfato extraídas de una mina local, ubicada en la ciudad de Yichang, en la provincia de Hubei, en el centro de China, se han utilizado para fabricar fertilizantes. Sin embargo, con el auge de los vehículos eléctricos, estas rocas ahora tienen una finalidad muy diferente: realizar baterías para vehículos eléctricos. Los dos tipos más utilizados hoy en día son las baterías de fosfato de hierro y litio y las baterías ternarias de litio. Tras reciclarlas y procesar los materiales, las devolvemos a fabricantes de baterías como CAT para fabricar nuevas baterías. Hoy China ha alcanzado una tasa de reciclaje cercana al 97% para el níquel, el cobalto, el magnesio y del 96% para el litio. Ahora, con la automatización mecánica, una sola línea de producción puede procesar cientos de toneladas de baterías al día. Sin embargo, a largo plazo, este enfoque tecnológico aún necesita mayor optimización. Hay que destacar que en los últimos 5 años, en China se reciclaron más de 300.000 toneladas de baterías de vehículos eléctricos retiradas, lo que redujo la necesidad de extracción e importación de materias primas en aproximadamente 4,5 millones de toneladas. Otro dato importante a resaltar es que a medida que la participación del gigante asiático en el mercado mundial de vehículos eléctricos continúa creciendo, sus empresas de reciclaje de baterías también están expandiendo su alcance internacional para cumplir con las regulaciones ambientales locales.
Le platico ahora que en Croacia la economía circular también genera empleos. Una fábrica transporta la lana desechada en fertilizante orgánica. En Lika, que es una región remota de Croacia, la ganadería siempre ha jugado un papel importante. Los lugareños dicen que las ovejas han alimentado y vestido a generaciones de su pueblo. Sin embargo, en las últimas décadas, a medida que la demanda de lana ha disminuido y las prácticas de tejido tradicionales han desaparecido, lo que alguna vez fue un recurso valioso se ha convertido en un residuo. En 2023, la empresaria croata Dragica Herkov convirtió el problema en un negocio y abrió una fábrica en la ciudad de Otočak que transforma la lana desechada en fertilizante orgánico. Un experto de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Zagreb aseguró que tras la esterilización, la lana puede considerarse sin duda un fertilizante orgánico de alta calidad, ya que sobre todo es segura de usar y no presenta efectos secundarios perjudiciales. Por supuesto, es fundamental determinar las dosis y el momento de aplicación correctos para cada cultivo, de modo que su uso se optimice para cada tipo de producción vegetal. En la tienda, la lana debe reposar 2 meses para que los parásitos y las plagas desaparezcan. Después, utilizamos nuestra peinadora industrial patentada para eliminar las impurezas, así como los parásitos y las plagas restantes, garantizando así que no se mezclen con el fertilizante. Después se lleva a cabo una esterilización térmica con ozono, que dura aproximadamente 2 horas y alcanza temperaturas de hasta 150 grados Celsius. Una vez esterilizada la lana, se tritura y se granula. Tras la esterilización, la lana puede considerarse sin duda un fertilizante orgánico de alta calidad, ya que, sobre todo, es segura de usar y no presenta efectos secundarios perjudiciales. Por supuesto, es fundamental determinar las dosis y el momento de aplicación correctos para cada cultivo, de modo que su uso se optimice para cada tipo de producción vegetal. Hacemos una nueva pausa. Al regreso de nuestro recorrido digital le contamos sobre China, que marca un récord de viajes de pasajeros en tren durante los primeros 11 meses del 2025. Esta y más información cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Estamos iniciando, de hecho, nuestro recorrido digital visitando el portal chino CGTN en español, que amanece con el siguiente titular: China marca récord de viajes de pasajeros de tren en los primeros 11 meses del 2025. La red ferroviaria de China registró entre enero y noviembre de 2025, dice esta nota, 4.280 millones de viajes, un 6,6% superior a lo registrado el año pasado. Asimismo, en el mismo periodo de tiempo operaron 11.258 trenes, un aumento interanual del 7,1%, y la inversión en activos fijos en el sector ferroviario chino se incrementó un 5,9% interanual. Este considerable aumento se logró por la mejora en los servicios, personalizándolos para satisfacer las demandas de viajes generada por eventos locales como competiciones deportivas, exposiciones y espectáculos. Avanzamos con la agencia de noticias Prensa Latina, que reseña: India y México exploran pacto comercial preferencial. Tras un diálogo continuo, el 2 de diciembre se celebró una reunión virtual entre el secretario de Comercio, Rajesh Agrawal, y el viceministro mexicano, Luis Rosendo, en la que acordaron negociar un acuerdo comercial para mitigar el impacto a la brevedad posible de nuevas medidas comerciales mexicanas, recordó la agencia de noticias ANI. Nueva Delhi dialoga con las partes interesadas y busca soluciones para proteger a sus exportadores, al tiempo que garantiza un entorno comercial estable para las empresas y los consumidores de ambos países, dijo una fuente gubernamental al medio noticioso. El comercio de mercancías entre India y México ascendió a 8.740 millones de dólares en 2024, con exportaciones indias por un valor de 5.730 millones de dólares e importaciones por un valor de 3.010 millones de dólares, según datos oficiales. El portal ruso Actualidad RT informó que un país insular lanza la primera renta básica universal del mundo. El ministro de Finanzas de las Islas Marshall, David Paul, informó que se ha puesto en marcha un programa nacional de renta básica universal, el primer plan de ese tipo en el mundo que ofrece pagos mediante criptomonedas junto con las vías tradicionales. Al aplicarse el programa, el ciudadano residente recibirá unos $200 estadounidenses trimestralmente para aliviar la presión del costo de vida. Esto, según Paul, para asegurarse de que nadie se quede atrás y generar un impulso moral en la población.
Y para cerrar nuestro recorrido digital, lo hacemos visitando el portal argentino C5N, que tituló: Cava, en noviembre una familia tipo necesitó más de 2 millones para ser clase media. En el detalle de la información se dice que el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informó a través de un estudio reciente que una familia argentina requirió tener ingresos por al menos 2.076.904,91 pesos solo en el mes de noviembre para poder ser considerada de clase media en el territorio porteño. Esto debido a la inflación registrada en la ciudad de Buenos Aires del 2,4%. A su vez destacó que la canasta total se situó en 1.661.523,93 pesos para una familia tipo que integra el sector medio frágil, y para ser clase media se ubicó en más de 2.076.900 pesos. El ente resaltó que un hogar forma parte del sector de clase media si cuenta con ingresos equivalentes de entre 1,25 y 4 veces el monto de la canasta total compuesta por servicios y bienes fundamentales para una familia. Para finalizar, revisamos los precios del petróleo. El WTI marcó uno de 55,44 centavos, es decir, $1,38 a la baja. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en este caso en $59,08, una caída de $1,48 de dólar, mientras que el crudo promediado por la PEP, le comento, llegó a los $60,80, en este caso también una baja de 54 céntimos. Gracias como siempre por habernos acompañado. Llegamos al final. Nuestro sitio web telesurtv.net es siempre un espacio a su disposición. Y les recuerdo que puede seguirnos en nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.